es un fenómeno social nacido hace relativamente poco tiempo. Es un fenómeno que acapara a personas de todas las nacionalidades mediante tretas y engaños de carácter psicológico y espiritual. Las sectas se han ido extendiendo poco a poco por nuestro planeta como una nueva plaga que amenaza con dirigir indiscriminadamente creencias y formas de vida. ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Poseemos algún arma para combatirlas? Aquí comienza Al Otro Lado. Hay quien afirma que el nacimiento de las sectas es relativamente cercano en el tiempo. Su aparición se relaciona con los movimientos contraculturales originados a partir de los años 60, movimientos que buscaban alternativas a un sistema social y de valores decadente, y que tuvo su culmen, por lo menos en cuanto a lo que Estados Unidos se refiere, a partir de la Guerra de Vietnam. En cualquier caso, hoy en día el fenómeno sectario se haya extendido por todo el mundo y poco a poco está cobrando mayor vigencia. Sectas destructivas como la del Mesías Moon, los Niños de Dios, los Hare Krishna o incluso los Testigos de Jehová se configuran como verdaderos imperios controladores de las mentes y los bolsillos que bajo la falacia de agrupaciones culturales atesoran cada día más poder e importancia en nuestra sociedad. En España, el poder de las sectas también es un hecho. Son innumerables las personas que se dejan embaucar entre sus redes y, entre otras cosas, pierden no solo su patrimonio y pertenencias, sino también su propia individualidad. Los testimonios de hombres y mujeres que logran escapar son, cuanto menos, escalofriantes, y lo peor es el proceso de vuelta a la sociedad que les negaron, la reestructuración de su propio yo y el empezar de cero. ¿Cómo es posible que a punto de comenzar el siglo XXI todavía haya personas que se vean envueltas en este tipo de procesos destructivos? ¿Qué medios legales, si es que hay alguno, han impuesto los estados para evitar la influencia sectaria? ¿Y qué instrumentos de manipulación psicológica son los que utilizan en estas agrupaciones para resultar tan peligrosas ante los adeptos? Bueno, pues ahí teníamos esos datos y esas interrogantes básicos en torno al fenómeno sectario. Pepe Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, te presento al resto del equipo de Al Otro Lado, Fernando Rosillo. Buenas noches, Encantado, hola. Y José Luis Tajada. Buenas noches, Pepe. Pues encantado también de conocerte. Bueno, y si te parece entramos de lleno en el tema. Yo os presento a mi catarro, que a lo mejor me deja fónico medio programa, pero bueno. No, dile que también si quiere participe aquí. No, mejor que no, que se vaya de vacaciones. Mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a entrar, como digo, de lleno en el tema. Y yo creo que lo mejor para empezar es que nos definas qué es una secta y en qué se diferencia de las que se llaman sectas destructivas. Sí, una secta en sentido amplio no es más que un grupo de personas normalmente extendido de otro anterior y mayor respecto al cual se muestran críticos y normalmente que siguen una idea o un líder carismático o un líder mesiánico. Eso sería básicamente lo que significa una secta y por tanto esto por su propia definición no es bueno ni es malo. Todos somos en alguna medida sectarios. Otra cosa es el concepto de sectarismo destructivo. Y ahí estamos hablando de una dinámica grupal que se define por tres grandes trazos. Por una parte, es una dinámica grupal en la que se utilizan técnicas de persuasión coercitiva, lo que coloquialmente se define o se conoce como lavado de cerebro, que es una mezcla de un montón de técnicas distintas. En otro aspecto, en el aspecto más social,
son grupos que aíslan el adepto de su propio entorno y hasta de sí mismo. Y en un tercer concepto, desde el punto de vista jurídico, son dinámicas grupales que conculcan derechos jurídicos inalienables como el derecho a la libertad, derecho al libre deambular, libertad de pensamiento, incluso de creencia, y cometen ciertos delitos estructurales. Estas tres patas, psicológica, social y jurídica, definiría lo que serían dinámicas de riesgo que podemos etiquetar como sectarismo destructivo. Ese tercer trazo que nos has dado en lo que se refiere al nivel jurídico, me interesa destacarlo más que nada porque igual que las sectas están de alguna forma mutilando los derechos fundamentales del individuo, supongo que ellas también se ampararán en algún tipo de derecho para poder existir. Sin duda. O sea, en toda manifestación, en toda actividad humana en una sociedad democrática se produce siempre una confrontación de derechos. Un ejemplo clásico lo tenemos en el trabajo periodístico y la ley de la intimidad, honor y propia imagen. Es decir, todos tenemos derecho a que se nos respete nuestra intimidad y nuestro honor y nuestra propia imagen, pero hay otro derecho también constitucional que es el derecho a informar. Por tanto, cuando una persona es una persona con imagen pública y determinados cargos, su derecho a la intimidad es menor que la señora María, el señor Manol, que nos está escuchando, que no tiene ninguna relevancia pública y por tanto que no debe ser objeto del derecho a la información, salvo que haga algo muy concreto. Pero hay una confrontación que muchas veces tienen que decidir los tribunales sobre qué derecho prima sobre otro. Con las sectas es obvio que se acogen a un marco jurídico que es correcto, es tanto la normativa constitucional como las normativas específicas de libertad religiosa y otras tantas, o libertad de asociación. Los reglamentos que regulan ambos preceptos constitucionales permiten que todo el mundo crea lo que le dé la gana, y debe ser así, que lo practique con la libertad que quiera, salvo que esta forma de practicar lo que uno cree y tiene el derecho a creer vulnere los derechos de otros. Y estamos en lo de siempre. Cualquier secta, por aberrante que sean sus creencias, tiene derecho a existir y el marco legal le protege. Lo que no le protege es la forma de actuar. Si sus creencias o la forma de realizarlas daña, vulnera o comete un delito sobre otros, ahí el marco jurídico, el marco del Código Penal al que estamos todos sujetos, tanto sirve para perseguir a una secta como para perseguirme a mí o a cualquiera que hagamos un tipo de actuación delictiva. Ahí estarían sus límites entonces, ¿no? Sí. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención por lo que estabas comentando antes. Parece que las sectas siempre van destinadas a un tipo de público, a una serie de adeptos que tienen un carácter, un perfil muy bien determinado. ¿Qué tipo de personas son las que puede ser más fácil captar en un tipo de secta destructiva? Esta es la clave principal. Para que una persona pueda ser captada o pueda quedarse enganchada a una secta destructiva, hacen falta... Perdón, mi catarro empieza. Quiere participar, ¿ves? Tú no deberías haberlo hecho, lo has invitado y ahí, bueno, pues ahora ahí está. Que se vaya. Bueno, a ver si te hace caso. Pues hacen falta 4 puntos necesariamente para que una persona pueda quedar atrapada en una secta destructiva. El primero, tener un perfil de personalidad, un perfil psicosocial de riesgo, que iremos viendo luego exactamente qué es este perfil. Este es el elemento básico. Segundo, que teniendo este perfil se esté pasando por un momento de angustia, un momento de la vida de una persona pues que tiene mucho estrés, que ha tenido fracaso, que se siente mal. Tercer punto, que teniendo este perfil de personalidad, estando en este momento, sea contactado por un reclutador de una secta y que este contacto pueda ser eficaz. ¿Qué implica eso? Pues que puedan tener tiempo de dialogar, de entablar una conversación. Si solamente se cruzan por la calle, no es contagioso, no pasa nada. Cuarto punto, perfil de personalidad, momento de crisis, contactado por un reclutador sectario, y que lo que diga este reclutador sectario, lo que ofrezca, coincida con la idiosincrasia y los deseos de esta persona. Si es una persona pues que le gusta el ámbito, digamos, de lo cristiano dentro de lo religioso, no le hará puñetero caso a un reclutador de un grupo oriental y viceversa. Por tanto,
ser miembro o ser captado por una secta no es tan fácil, porque hace falta que se cumplan los 4. El problema es que cuando una persona tiene este perfil de fragilidad, a lo largo de una vida, los otros 3 elementos se pueden conjugar en algún momento determinado. Claro, es que la gran pregunta es esa, si es relativamente complicado el captar a personas y que algunas personas formen parte de sectas, ¿cómo puede ser que haya tantísimas individuos que estén dentro de este sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puede ser? No, es muy fácil. Es decir, hay mucha gente en dinámicas de sectarismo destructivo. Hablaríamos entre 150.000 a 200.000 personas, pero es que hay muchísimas más que cumplen este perfil. Solamente en el trabajo que hicimos en la Comisión Interministerial, en el Grupo de Trabajo para la Juventud, es un trabajo que hicimos en el año 87, es que fui uno de los 3 miembros técnicos de esta comisión. Se vio muy claro que en España este perfil de riesgo lo cumplían alrededor, hablo de memoria ahora, de un 13% de los menores de 29 años. Esto significaría pues alrededor de 1.300.000, 1.800.000 personas aproximadamente. No recuerdo ahora las cifras exactas, pero es mucha gente. Y ocurre lo mismo este perfil de riesgo. Ahí lo investigamos en un grupo muy concreto, en sectas. Pero hay que tener presente, y eso lo iremos hablando a lo largo de la noche, algo fundamental, y es que la pertenencia a una secta es en todo exactamente idéntica al mecanismo que nos lleva a ser adictos de una droga ilegal, del alcohol, que es una droga legal, del tabaco, adictos al juego. Es decir, todo el mundo de las adicciones se basa en perfiles psicosociales más o menos parecidos, en desencadenantes psicosociales más o menos parecidos y en una dinámica de química cerebral, tanto en el secta dependiente como el adicto al juego o al alcohol u otras drogas, muy similar. Por lo tanto, estamos hablando de una adicción. A mí me gustaría, perdona que me interrumpa, a mí me gustaría un poquito por concretar más ese perfil psicológico de los prosectarios, pues leer un pequeño párrafo de uno de tus libros que se llama El poder de las sectas y que atiende a una persona que se llama Sandra Santarelli y que perteneció a Dianética como vendedora de cursos. Y que me llamó hacía muchos años que no sabía nada de ella y me llamó concretamente hace 10 o 15 días. Vaya, qué casualidad. Pues sí, por un amigo suyo que tenía un problema con una secta. Para ver si lo podía solucionar tú. Pues sí. Bueno, pues voy a leerlo, si te parece, para que a los oyentes más o menos también se les pueda quedar claro. Esta mujer comenta: puede ver que las personas que entran en la secta se pueden dividir en varios grupos. Los marginados, personas que han tenido problemas con las drogas y están hechos polvo y los cazan. Otro grupo que está compuesto por gente normal, estudiantes o jóvenes que tienen problemas en sus casas. En otro estarían las personas tímidas, con problemas de comunicación, personas introvertidas a las que les gustaría tener un grupo de amigos o les gustaría comunicarse mejor. Y finalmente están los que sufren una crisis, que se sienten solos, muchos de ellos divorciados. Vemos que ya no solamente es que sean personas que ya de por sí presenten un perfil, pues eso, de personas tímidas o personas un poco introvertidas, sino que hace hincapié esta mujer en lo que tú precisamente también le has hecho hincapié, que está empezando por una crisis, ¿no? Claro, ahí ella, desde su puesto en un grupo determinado, observaba, digamos, unos perfiles amplios que luego, si los analizamos más a fondo, persona por persona, vemos que fuera cual fuera, digamos, la vestimenta de crisis que llevasen, debajo de ella había perfiles de fragilidad muy concretos. Son personas que se angustian muy fácilmente, normalmente más introvertidas, con menos relaciones, saben manejar peor las emociones, tienen más crisis de angustia, al margen de la situación de fracaso puntual, que esto es más fracaso en la medida que su control emocional es inferior a la media. O sea, todo esto hace que sean personas más frágiles que necesiten de un apoyo, lo que yo denomino un reductor de ansiedad. Es decir, ¿qué tienen en común una droga y una secta? Pues que ambas funcionan como un reductor de ansiedad. ¿Cómo es eso? Mira, cuando hay mucha gente que cree que un toxicómano o un alcohólico bebe o ingiere una sustancia por placer.
Y esto es una tremenda barbaridad. Cuando uno abusa de drogas, lo hace precisamente porque quiere dejar de sentir el dolor, porque vive en una situación no satisfactoria, donde esta persona tiene problemas para gestionar su propia personalidad. Lo que tiene a su alrededor no le gusta. Hay una serie de cosas normales para todo el mundo que a esta persona, por ser más frágil, le duelen. Cuando empieza a emborracharse, se da cuenta que este mundo que le duele desaparece. Sí, Por es una tanto, forma de evasión, ¿no? es una forma de evasión. Se da cuenta que cuando consume cierta cosa, el dolor desaparece. Por tanto, la adicción, todos los mecanismos que regulan los mecanismos de placer cerebral, ahí sí que son los que regulan parte de nuestros sentimientos, son mecanismos muy complejos, se habitúan a huir del dolor a base de ingerir una cierta sustancia. Pero esto sucede lo mismo con un comportamiento. Los comportamientos pueden ser tan adictivos como cualquier sustancia. Por tanto, cuando uno tiene estos problemas y contacta con un grupo, entra en el grupo, se produce dentro del grupo un condicionamiento por la vía de las endorfinas cerebrales y eso se siente bien. Cuando sale del grupo ve que no se siente tan bien y que vuelve otra vez a enfrentarse con los problemas de siempre. Vuelve al grupo y esto desaparece. Y en este proceso, al margen de la manipulación que puede haber en el grupo, todo esto yo diría que es accesorio. Lo que cuenta más es esta necesidad de reductor de ansiedad y es lo que encuentra en la sustancia o en la conducta. Y eso se va agravando luego con la manipulación, depende del grupo, explota más o menos, pero la clave la encontramos en estos mecanismos que son propios del individuo al margen de lo que supone la secta. La inmensa mayoría de estas personas, si no fueran adictas a una secta, lo acabarían siendo a cualquier otra cosa. A mí hay una pregunta que se me ocurre a raíz de lo que estamos diciendo y es que el proceso de selección, de captación de adictos debe ser complicado, ¿no? Poder evaluar que una persona está en un momento de debilidad supone o bien que hay adeptos, imagino yo, que se dedican a perseguir a estas personas o que están en todas partes, ¿no? No. Porque encontrar una persona en un momento de debilidad, yo creo que todos los tenemos, ¿no? Sí, pero es muy fácil. Hay ciertas partes donde siempre podemos encontrar personas con ciertos perfiles de fragilidad. Primero porque hay situaciones sociales, por ejemplo, cuando un estudiante se desplaza de un pueblo, va a una gran ciudad, es su primer año de universidad, no conoce a nadie, está solo, y esto se ve en la forma cómo andamos, cómo nos vamos manejando por la vida. Yo, si me permite que te interrumpa, yo recuerdo que hace 7 u 8 años estuve en una especie de congreso que había sobre sectas, me parece que fue en Oviedo, creo recordar, y ahí una de las cosas que más me llamó la atención en el congreso, los participantes decían que los mejores psicólogos que hay son tanto los instructores como los líderes de las sectas, porque son capaces de proporcionarte el remedio para el mal que tiene la persona en el momento, que es un poco lo que estás comentando tú. Sí, lo que pasa es que eso también es un poco una fantasmada. Es decir, a ver, cualquier persona, los feriantes que han ido por los pueblos siempre, también podemos decir que son los mejores psicólogos del mundo. Ser buen psicólogo a este nivel es muy fácil. Es decir, simplemente hay que tener empatía, hay que fijarse en los demás, y si nos empeñamos, todos podríamos ser, entre comillas, los buenos psicólogos que se decían ahí. Simplemente son gente que tiene un objetivo y se pone a ello. Y es muy fácil ser buen psicólogo a este nivel, porque tú te plantas en la calle, en un banco, y te pones a mirar a la gente, y al segundo día de hacer este ejercicio, enseguida puedes ver quién tiene problemas, quién no, claro, quién ha pasado el día anterior de maravilla, quién está... Porque es muy fácil hacerlo. Lo que pasa es que no nos ocupamos y el problema es que esto no lo hacemos en nuestra propia casa. Y la gente no tiene ni idea de lo que le pasa a su pareja o le pasa a sus hijos y de repente te viene al gabinete y dice, es que mi mujer está en una secta. ¿Y cuánto tiempo hace? Pues hace 10 años. Ah, y usted se enteró ayer, ¿verdad? Claro, algo falla. Bueno, y concretando un poco más, ¿cómo sería entonces ese proceso de captación de los adeptos, a rasgos generales? El proceso de captación es bastante amplio y diverso. Siempre lo que se intenta desde cualquier grupo sectario
es tocar o incidir sobre mucha gente, es decir, es como como pescar con red. Tú tiras una red lo más amplia posible, y dentro siempre atraparás a alguien. Cuando tú hablas con mucha gente, a partir de organizar cursos, conferencias, actividades públicas, de ocio o no, de lo que uno sea, por internet, páginas, conferencias que están siempre por delante, pasa muchísima gente. De esta gente, la mayoría de ella no se va a detener. Por tanto, no serán candidatos a clientes, porque es gente que no le interesa, que no le hace falta la oferta de esta secta o de cualquier otra. Por tanto, pasa de largo. Pero digamos que de esta masa de 100, 80 pasan de largo y 20 se interesan. Y estos 20 pues acuden a esta actividad. De estos 20 que cumplan con este perfil, que necesiten este reductor de ansiedad, a lo mejor de los 20 habrán 10. 10 se van, 10 se quedan, siguen un poco más las actividades. Y de estos 10 que quedan, que realmente estén en condiciones en la necesidad de colgarse del grupo, porque se sienten mal, a lo mejor hay 3 o 4. O sea que de 100... se han quedado 3 o 4 finalmente en el grupo, o menos incluso. Sí, bueno, pero 3 o 4 más 3 o 4 más. Claro, 4, claro, pero que siempre, para captar, es decir, que no hay, cuando a veces se habla, es que tienen unas técnicas infalibles. Pues mire, no son infalibles. Son infalibles cuando la víctima que tienen es una víctima fácil, es una víctima que necesita ser victimizada. Sí. Ahí es infalible, pero es que sería infalible para cualquiera. ¿Qué pasa? Pero el resto se les escapan. Por eso las sectas no tienen millones de personas. Tienen muchas, pero vamos, claro, tampoco sin llegar a exagerar. Vamos a centrarnos en esas personas que se han quedado, en esas 3 o 4 personas que están dentro del núcleo sectario. ¿Cómo puede ser que continúen allí? Porque es una pregunta que muchísima gente se hace cuando tiene contacto con este tipo de temas. ¿Cómo puede ser que esas personas estén dispuestas a quedarse allí y, en definitiva, a ser anuladas como individuos? Porque yo pienso que lo que se consigue en última instancia es eso. Sin duda. ¿Cómo puede ser? ¿En qué nivel de manipulación psicológico nos estamos moviendo para poder llegar a estos resultados? Ahí podemos hablar a 2 niveles de actuación. Uno, el fundamental, es el que apuntábamos antes, y es que estos 3 o 4 necesitan ser reducidos a la nada, porque son personas que, por los problemas que tienen de gestión de su propia personalidad, les duele la vida que llevan. Por tanto, son personas predispuestas a que alguien coja el control de su vida. Son las personas que no solamente serán sectarias, sino que serán secta dependientes. En un símil con otro campo, con las drogas o con el alcohol, no son gente que se emborracha de vez en cuando, son alcohólicos. O sea, la diferencia estaría ahí. Hay muchas personas que podemos consumir alcohol, a veces incluso en exceso, pero que no somos dependientes del alcohol. Pero otras sí son dependientes y acaban alcoholizadas. Pues de esas personas necesitan este consumo de secta. Esta es la parte fundamental. Por problemas con su propia personalidad y su propio entorno social, necesitan eso. Segunda cosa, que es lo que agrava la cuestión, es que en el grupo en el que se han hecho dependientes, no solamente es el motivo de su dependencia, sino que quieren además rentabilizar la dependencia de ese sujeto. Por tanto, utilizan una serie de técnicas de manipulación, normalmente basadas en la culpabilización del individuo, técnicas estresantes que además le hacen más frágil todavía, y van consiguiendo que esta persona no solamente dé la vida por el grupo y dependa del grupo, sino que además trabaje para el grupo, dé todo lo que tiene el grupo. Es un poco también la relación que se establece entre un yonki, entre un heroinómano o cualquier consumidor de drogas ilegales y su traficante, por el que llega a robar, a matar, a cualquier cosa con tal de pagar el precio, de pagar el costo que tiene la droga que necesita consumir. Que le beneficia a él, ¿no? Efectivamente. Por tanto, se produce una dinámica que lucra a la secta o que lucra a la red de tráfico de drogas. En ese tipo de manipulación, en lo que se refiere al lenguaje,
también tiene un punto de importancia, ¿no? Sí, el lenguaje es muy importante, pero también es muy importante en la sociedad en general. Con el lenguaje hay algo que todos deberíamos saber, y sobre todo la gente joven que cada vez habla peor, es que en la medida en que el lenguaje se reduce, utilizamos menos conceptos, utilizamos una sola palabra con 25.000 significados, es decir, se pierden los matices. Sí. Cuando vamos acortando este tipo de expresión, se va acortando al mismo tiempo nuestra capacidad de reflexión, de distinguir los matices fundamentales para poder analizar y reflexionar sobre la realidad, y por tanto cada vez somos más vulnerables a la manipulación, porque somos cada vez menos complejos y más simplistas. Y esto ocurre en la sociedad en general, sobre todo en la gente joven actual. Y en las sectas en particular. Y en las sectas en particular es algo que se busca muy expresamente, y se buscan varias cosas en la manipulación del lenguaje. Una es esta, reducirlo para atontarlos. La otra es generar un tipo de lenguaje peculiar. Todo colectivo profesional o un colectivo de delincuentes, de marginados, cualquier colectivo tiene una jerga común, porque esta jerga da unidad y distingue a los míos de los demás. Esto es común en los grupos humanos. Y en las sectas también se utiliza esta manipulación del lenguaje para aislar el adepto del exterior, porque quien es distinto, los demás le arrinconamos. La xenofobia no es algo que hacemos solamente con los africanos, lo hacemos con los distintos, sean como sean estos distintos. Y quien habla distinto, quien viste distinto, etcétera, etcétera, tenemos tendencia a arrinconarlo. Por tanto, esto a la secta ya le va bien. Cuanto menos se comunique este adepto con el mundo abierto, más atrapado estará en la secta. Y por la otra, cuanto más identificado esté este adepto a partir de la jerga común con el grupo, también más atrapado estará. Sí. Uy, Hay una cosa que me gustaría, más que nada, creo que es lo primero en lo que pensamos cuando oímos hablar de las grandes sectas, ¿no? Estamos hablando de la manipulación del individuo, de la manipulación de su lenguaje, de la manipulación de sus ideas, pero ¿qué pasa con la manipulación de la sexualidad? Que parece que es lo que más llama la atención a primer golpe de vista, por la disonancia que tiene con las actitudes que están socialmente bien aceptadas. Aunque la mayoría de los grupos sectarios, como la mayoría de los grupos de poder, hacen lo clásico. Es decir, la esfera de la sexualidad es una esfera básica en el control de las emociones y en la estructura de personalidad humana. El reprimir la sexualidad, el culpabilizarla, supone el construir una estructura de personalidad neurótica, por tanto culpabilizada, por tanto sumisa a la figura que detenta los moldes de la moral que culpabilizan. Eso es lo clásico de la estructura católica, pero lo es también de muchas otras religiones, lo es de cualquier dictadura religiosa, política, de lo que sea, cualquier poder autoritario. Lo que hace siempre es manipular la sexualidad reprimiéndola, porque tiene una gran eficacia para aborregar al personal. Y esto se sabe desde hace muchísimos siglos y se practica en cualquier cultura y lugar. Y las sectas hacen eso, la inmensa mayoría. Hay unas pocas que se basan primero en eso, que es un molde común, que compartimos todos, pero llevan al adepto al otro extremo. Pero, insisto, son muy pocas sectas quienes hacen eso. Y a partir de exacerbar la sexualidad, para tener una sexualidad promiscua, como para cualquier otra cosa, hay que estar preparado, hay que asumir una serie de conflictos que se producen, porque hay que jugar con sentimientos. Cuando uno no lo está, esta vida promiscua le genera muchísimas tensiones, muchísimos problemas, y, por tanto, quien controla la secta consigue la misma rentabilidad, un comportamiento neurótico del sujeto, pero además de eso consigue una rentabilidad añadida en las poquísimas, en España que yo conozca hay dos sectas que se han lucrado a partir de la prostitución de sus adeptos. Digo, es una excepción, pero que se puede hacer. En una secta no se puede descartar nada, y por otra parte también consigue el líder o los líderes tener carne sexual para su cama cada noche. Es una explotación muy directa.
Pero estos son, yo digo, la minoría. La mayoría, la sexualidad la explotan de la forma más clásica del mundo, como la Iglesia Católica. Ya. La represión siempre ha sido un buen arma, ¿no? Sí, bueno, pero de todas formas hay un punto importante, yo creo, a destacar, que me gustaría que destacaras, y es en aquellas en las que se da permisividad sexual, el papel que juega el líder a la hora de manipular la formación de parejas, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir a ese respecto? Dentro del mundo sectario, el líder o quien representa al líder, una autoridad subsidiaria, es quien decide cualquier cosa. Decide qué se debe pensar, cuándo y cómo, qué se debe comer, qué se puede hacer y, obviamente, también deciden en muchos, no en todos, pero en muchísimos grupos, con quién uno se puede casar o emparejar o según sea los ritos y las creencias de cada grupo, con quién puede formar pareja de una forma u otra. Esto lo decide el liderazgo. En algunas, lo que se hace es bendecir en alguna medida parejas que se conforman de una forma natural, como en el mundo abierto, pero con un control mucho más férreo que en el mundo abierto y con muchas limitaciones. El líder quien decide cuándo se pueden acostar o no, cuándo pueden pasar a vivir juntos o no. Todo esto es una decisión que compete al líder, o cuándo deben tener hijos. O en qué el control sobre esos hijos también. El control sobre los hijos. Es decir, cuanto más cerrada sea la secta, más férreo es el control. Y cuando más va creciendo, más difícil es mantenerlo. Esto le ha pasado a muchas de las religiones actuales, cuando en un principio eran sectillas chiquititas, el control era muy férreo. Conforme han ido creciendo, el control sigue, pero ya llega menos, ya se pierde más por el camino, y hay gente sometida a ese control durísimo, pero otra al lado que está bajo este control, pero que vive con más libertad y que tiene una vida perfectamente normalizada. Testigos de Jehová sería un ejemplo clásico. Testigos de Jehová es un grupo que cumple los parámetros de una dinámica de sectarismo destructivo. Pero dicho eso, y que encontramos mucha gente dentro de los casi 100.000 miembros que tienen en España, hay una parte de la gente que cumple estos parámetros y que vive, al menos observada desde fuera, con una lesión de sus derechos, una incidencia ilícita del grupo en la esfera familiar, privada, en la educación de los hijos, etcétera, etcétera, que no debería permitirse. Pero junto a estos hay un montón que tienen una vida perfectamente normal y que tienen una creencia tan digna como cualquier otra y que tienen una vida tan normalizada pues como el creyente católico o judío o de la religión que queramos, y que educa a sus hijos como cree, pero simplemente tiene un credo distinto al del vecino. Sí, eso es un punto importante a destacar. Pepe, dime. Se nos va el tiempo. Una última pregunta. ¿Qué huellas psicológicas son las que deja una secta en una persona, una secta destructiva en una persona, una vez que abandona sus filas, ¿no? Depende del perfil previo que tuviese esta persona. Normalmente una persona frágil, que por eso ha entrado en una secta, que está un tiempo en ella, años, si tiene al salir un entorno social que le ayude a readaptarse a una vida pues perfectamente normalizada como todo el mundo, las huellas desaparecen al cabo de un tiempo. Es obvio que en el primer año, más o menos, se tarda un año en superar ciertas cosas, pero luego queda como de toda experiencia traumática, y el pasar por una secta, el pasar por un fracaso, por una ruptura, siempre es traumático. Al final queda la experiencia positiva, y el miembro de una secta tiene también muchas experiencias positivas que normalmente nunca hablamos, pero que están ahí. Es decir, que no se puede decir que todo es negativo, todo lo contrario. Hay experiencias muy intensas y que esa persona no volverá a vivir en ninguna otra parte ni en ningún otro colectivo. Y esto queda, y esto es positivo. Pero también depende de la facilidad que tenga la persona para superar estos tropiezos y de las ayudas que pueda tener amigos, familias, pareja que le ayuden a superar pues un fracaso, porque cuando uno sale de una secta, obviamente lo vive como un fracaso. Se ha equivocado en donde ha estado, como cuando uno se divorcia o rompe con la pareja, es un fracaso porque cree que se ha equivocado en la elección de esa persona con la que ha convivido. Pero finalmente las huellas son mínimas. La gente confunde muchas veces
algo que no es atribuible a las sectas. Hay sectarios que acaban en un psiquiátrico, pero eso no es culpa de la secta. Cada persona tenemos una estructura básica de personalidad y hay estructuras psicóticas. Es decir, son personas que en algún determinado momento de su vida, con una tensión determinada, algún suceso, grande o pequeño, no importa, cada persona nos puede ocurrir de una forma distinta, podemos entrar en una crisis psicótica y por tanto alucinar pepinos y acabar en un psiquiátrico. Cuando esto no sucede estando trabajando en unos grandes almacenes, no culpamos a los grandes almacenes de que nos han llevado al manicomio. Simplemente, pobre hombre, pues estaba mal y está en el psiquiátrico. Cuando esto pasa estando en una secta, culpamos a la secta. Pero pasa lo mismo que el pobre hombre de los grandes almacenes. Simplemente se le cruzaron los cables y cuando se le cruzan los cables, en lugar de adoptar el delirio de los grandes almacenes, organizando, grandes ventas y creerse que es Kissinger, el de la secta alucina en función de la doctrina que hay en el grupo. Por tanto, se confunden las cosas. Pero normalmente una secta no puede llevar al psiquiátrico a aquella persona que no hubiese ido de todas formas en otro punto de su vida. Sí, hay que puntualizar, ¿no? Una última cosa en un minuto, porque como decía Gemma, estamos sin tiempo. ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que tengan un problema de este tipo en la familia o familiares cercanos? ¿Qué se les puede decir? Si de pronto es difícil porque cada caso es un mundo que hay que analizar individualmente, pero como norma nunca hay que enfrentarse con el sectario. El sectario es una persona frágil que no le gusta el entorno que tiene y le gustaría tener otro entorno. Por tanto, normalmente lo que hay que revisar cuando tenemos un caso así es qué hemos hecho mal o qué ha interpretado mal la otra persona como para sentirse mejor en el mundo de la secta que en el nuestro. El dialogar, el aproximarse, aunque la otra persona piense algo muy distinto a lo que pensamos nosotros, nos podemos entender, podemos discutir, podemos estar juntos. Si se consigue que la relación humana se vuelva a fortalecer, la secta poco a poco irá perdiendo fuerza. Pero normalmente la gente suele hacer todo lo contrario, presiona, eres tonto, te están manipulando, estar en una secta, y cuando hacemos eso, cuanto más lo hacemos, más fuerza tiene la secta para llevarse a esta persona lejos de nosotros. No, y sobre todo también yo creo que emitir desde aquí un consejo preventivo, ¿no? Quiero decir, antes de que llegue el problema, hacer un poquito lo que estabas tú comentando al principio del programa, intentar establecer una comunicación más directa con nuestros seres queridos y con las personas que tenemos en nuestro entorno, no estar aislados, intentar conocernos. Yo pienso que la comunicación es la clave de todo y en este problema más todavía, ¿no? Pensemos que no hay ningún problema que no avise. Cuando en una familia nos encontramos con un caso de consumo de drogas, sectas, un suicidio, un no sé cuántas cosas, todo eso no se produce de un día para otro. Hay un montón de días, semanas, meses, a veces años, que esto está encima de la mesa y no somos capaces de darnos cuenta. Por tanto, si no vemos lo obvio, difícilmente lo podremos evitar. ¿No? Claro. Pues muchísimas gracias, Pepe. Nos ha sido de